Grábenos, don David. Mire, ayer el presidente López Obrador estuvo en un, pues un evento muy importante que se llevó a cabo en en el el nuevo aeropuerto internacional General Felipe Ángeles. El 107 aniversario de la Fuerza Aérea fue celebrado ahí. Qué mejor lugar que ahí, antes de su inauguración. Y ahí el presidente López Obrador habló de esta empresa del ejército que va a administrar tanto al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles como al Tren Maya. Algo que, pues, mire, no tiene sentido, ¿no? Pero les causa mucho dolor a los conservadores. A ellos les gustaría que todo fuera del sector privado. Esto, para muchos, y el análisis de algunos expertos evitará que pues se queden, como siempre, el sector privado con situaciones importantes para México. El presidente anuncia la empresa Olmeca Maya Mexica. Qué interesante, Olmeca Maya Mexica, ¿no? Olmeca, la cultura más antigua de este continente, la maya, la cultura tal vez más destacada en cuanto a lo cultural y científico, y mexica, la cultura mexicana, bueno, prehispánica, más sobresaliente en cuanto a lo geopolítico, histórico, en cuanto a su imperio, a su dominio en Mesoamérica y más allá. Acuérdese que los mexicas tenían dominio hasta Nicaragua. Nicaragua, en náhuatl, significa donde termina la náhuac. Imagínense, hasta allá, hasta Nicaragua. Eso es lo que significa Nicaragua, donde termina la náhuac, ¿no? Es muy interesante que sea este nombre. A mí me da mucho orgullo que sean este tipo de nombres prehispánicos, ¿no? Obviamente, en lugar pues cuestiones que nada tienen que ver con los mexicanos. Pero bueno, esto fue lo que planteó el presidente López Obrador al encabezar ese aniversario, el aniversario 107 de la Fuerza Aérea Mexicana. Por cierto, la primera vez que se utilizaron aeronaves en el mundo, en un conflicto bélico, fue en la Revolución Mexicana, imagínese usted, ¿no? Eh, pero bueno, ahí está, nada más eso como dato cultural. Esto fue lo que dijo el presidente López Obrador. Integrantes de las Fuerzas Armadas de nuestro país, autoridades civiles, gobernadores, legisladores, invitados especiales, amigas, amigos todos. Nos da mucha emoción participar en este acto en el que celebramos un aniversario más, conmemoramos una fecha histórica que tiene que ver con la creación de la Fuerza Aérea Mexicana. Las fechas y los sucesos históricos hablan mucho de lo que ha significado el desarrollo de nuestro país, las luchas de nuestro pueblo para vivir en libertad, con justicia y pertenecer a un país libre, independiente y soberano. Ayer estuvimos en el castillo de Chapultepec para recordar a los cadetes que escoltaron al presidente Madero cuando la quincena trágica, según los historiadores,
y sus últimas investigaciones, no la decena trágica. Y recordamos al presidente Madero, uno de los mejores presidentes que hemos tenido en nuestro país, un hombre bueno, con principios libertarios, por eso se le conoce como el apóstol de la democracia. Y ahora estamos observando en el documental que él impulsa la creación de la Fuerza Aérea, enviando a capacitar a pilotos. Después de el acompañamiento de los cadetes del Castillo de Chapultepec a Palacio Nacional, se detiene al presidente en Palacio Nacional en ya un abierto, franco golpe de Estado. Y ese día un gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, llama al pueblo de México a defender la legalidad y a defender la democracia. Y así surge el ejército mexicano. Por eso muchas veces hemos dicho que el ejército mexicano surge de un movimiento revolucionario. Y siempre recordamos, yo creo que es un timbre de orgullo el decir que tenemos un ejército popular. Desde entonces, no es un ejército elitista, es un ejército del pueblo. Los marinos, los soldados son pueblo uniformado. Y hasta la fecha no hay en el ejército un agrupamiento oligárquico. Hasta los oficiales de mayor grado, los generales de división, los almirantes, son hijos de campesinos, de obreros, de mecánicos, de militares. Esto nos distingue, hace distinto a nuestro ejército de otros ejércitos, y lo digo con todo respeto. Es muy importante el que don Venustiano Carranza haya tomado esa decisión en esos momentos. Fue el único gobernador que se rebeló, porque cuando asume el poder por la fuerza, Victoriano Huerta envía un telegrama a todos los gobernadores informándoles que ya él era el presidente. Y Venustiano Carranza dice no. Después se adhirió el gobernador de Sonora, Maytorena, pero el primero fue Venustiano Carranza. Y se constituye, repito,
el actual ejército. Y es el mismo el gobernador de Coahuila y posteriormente presidente, el que funda esta organización, esta Fuerza Aérea Mexicana, esta organización de las Fuerzas Armadas. Y nos da mucho gusto el que se siga con esa tradición de vinculación de las Fuerzas Armadas, en especial del Ejército, de la Fuerza Aérea, con las labores de defensa y también de servicio con lealtad a nuestro pueblo. Aquí hemos recordado el papel destacado de las Fuerzas Aéreas, del Escuadrón 201, de el lamentable fallecimiento hace unos días del último de los pilotos de ese Escuadrón 201, y qué bien que le rendimos un homenaje y deseamos a otros miembros de ese Escuadrón 201 que se mantengan con mucha salud, los que están con vida. Podría yo hablar bastante de la colaboración de las Fuerzas Aéreas en estos tiempos. Yo creo que todos saben que en una situación que consideramos injusta, cuando se dio un golpe de Estado en Bolivia hace poco, tomamos la decisión de proteger y de ir en busca, rescatar, garantizarle la vida con un asilo político al presidente Evo Morales de Bolivia, y di la instrucción al secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, y en el informe de esta misión pues se advierte lo que es la Fuerza Aérea, porque en muy poco tiempo se preparó todo y en circunstancias difíciles se cumplió. Así termina el informe: misión cumplida. Se salvó la vida de el presidente de Bolivia, Evo Morales. Por cierto, fue un general de ala ahora de la Fuerza Aérea el que encabezó esta misión, hijo de un piloto del Escuadrón 201. Fíjense cómo se entrelazan los hechos y la historia. Pero yo destaco en este acto de conmemoración la gran labor que ha llevado a cabo la Fuerza Aérea en enfrentar, con la colaboración de todo el sector salud, de todos los trabajadores de la salud, la pandemia del COVID-19, de cómo con la Fuerza Aérea hemos distribuido más de 200 millones de dosis
para vacunar a nuestro pueblo. Estamos entre los 10 países que más vacunas hemos aplicado, de los 10 países del mundo. Esto nos ha permitido proteger a la mayoría de los mexicanos con aviones, con helicópteros de la Fuerza Aérea. Hemos distribuido estas vacunas que han llegado hasta las comunidades más apartadas, los pueblos marginados de Chiapas, de Oaxaca, de Guerrero. Una labor humanitaria excepcional que ha hecho la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa y en especial con el apoyo de la Fuerza Aérea Mexicana. Agradezco mucho por este apoyo y como nos consta, se está trabajando para el desarrollo de México y lo estamos haciendo gracias a la colaboración de las Fuerzas Armadas. Sin retórica, sin demagogia, hubiese sido muy difícil salir adelante enfrentando la crisis sanitaria y la crisis económica y desarrollar nuestro país sin el apoyo de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa. Dos pilares del Estado Nacional. Me llevaría aquí más tiempo, voy a resumirlo, porque todos debemos saberlo, conocer de que la Armada nos está ayudando en el desasolve de ríos, nos están ayudando desde luego en la protección de las costas, nos están ayudando en la administración portuaria. Ya todos los puertos de México están bajo la administración de la Secretaría de Marina, porque era indispensable. Imagínense cómo garantizar la seguridad, cómo evitar el contrabando, la introducción de drogas en Manzanillo, sin el apoyo de la Secretaría de Marina. Cuando una de las drogas que más están comercializando y están causando más daño tienen que ver con los químicos y con el fentanilo en especial, que entra por esos puertos. ¿Y cómo garantizar ese tráfico de droga cuando la consigna de la delincuencia es plata o plomo? Teníamos que tomar esta decisión de entregar el manejo de los puertos a la Secretaría de Marina y esto nos ha ayudado mucho. Y agregar que también la Secretaría de Marina participa en el Plan Marina cuando hay inundaciones, cuando
se afecta a la población civil. Y agregar que también nos ayuda en todo lo relacionado con la salud. Y ahora con el manejo de las aduanas. Y la Secretaría de la Defensa, pues es la institución que más tareas de bienestar y de desarrollo está llevando a cabo. Ustedes saben que de acuerdo a la ley orgánica del Ejército, de la Fuerza Aérea, estas instituciones tienen que cumplir con 5 misiones, 2 relacionadas con la defensa de la nación y con la seguridad interior, y 3 en lo social, la protección a la población civil en casos de desastre, el conocido y eficaz Plan DN3 y una misión que estaba como relegada, olvidada, que era la contribución al desarrollo del país, no solo la seguridad, no solo la defensa de la nación, sino la contribución al desarrollo económico, social, cultural de México. Bueno, ahora esa misión se está llevando a cabo como nunca. Todos sabemos que se llevó a cabo una reforma constitucional que los legisladores de todos los partidos, ahora sí, en un gran acuerdo, por consenso, aprobaron que tanto la Secretaría de la Defensa como la Secretaría de Marina participaran en labores de seguridad pública, porque no lo permitía la Constitución. Imagínense la experiencia de las Fuerzas Armadas, instalaciones, disciplina, profesionalismo, elementos, como 400,000 elementos de las Fuerzas Armadas, sin poder participar legalmente para garantizar la seguridad pública. Uno de los principales problemas después, posiblemente, que el de la corrupción que padece o padecía en nuestro país. Se logra esta reforma y ahora contamos con el apoyo de las Fuerzas Armadas en seguridad pública y en la formación de la Guardia Nacional, que ya tiene más de 100,000 elementos. Bueno, ¿quién preparó a esos elementos? ¿Quién está construyendo los cuarteles, las unidades habitacionales para la Guardia Nacional? Porque existía la Policía Federal, pero muy desatendida, por decirlo menos. Nunca tuvieron cuarteles, los mandaban a misiones, tenían que vivir a la intemperie, en hoteles. Ahora es distinto. Ya con los ingenieros militares se han construido más de 120 cuarteles. Pero lo mismo, un cuartel para 120 elementos, mujeres y hombres, con dormitorios, con aulas, con cocina, con equipo. Por cierto, todos los equipos de cocina
eh, producidos por la industria militar. ¿Cuánto? 25 millones por cuartel. No solo eso, sino que queremos que las Fuerzas Armadas custodien, cuiden el patrimonio de todos los mexicanos, que se defienda lo que es del pueblo de México, lo que es de nuestra patria, de nuestra nación. Yo celebro mucho estar aquí con ustedes. Imagínense, aún con el apoyo de la gente, que lo tuvimos para llegar, porque en una democracia no se cuenta y no tiene por qué contarse con el apoyo de todos. Esa es la democracia, es pluralidad, es garantizar el derecho a disentir. Las dictaduras, pues es autoritarismo, es pensamiento único. Una democracia, todos participamos. Entonces, muchos votaron por nosotros la pasada elección, y eso es lo que nos dio respaldo, hablando del presidente Madero. ¿Por qué? Un hombre bueno que tenía la intención de que en México hubiese libertades y democracia, ¿por qué no se sostuvo? Porque él pensó que no era tan indispensable el pacto, el acuerdo con el pueblo, y no pactó, no pudo, no quiso, siendo un hombre muy inteligente y bueno, escuchar a los campesinos que querían que se les respetaran sus tierras, porque se les habían arrebatado durante la dictadura. No es la invasión que se conoce, de que los campesinos invaden las tierras de los propietarios. No, lo que pasó en el Porfiriato fue la invasión de hacendados a las tierras comunales de los pueblos, y por eso muchos fueron a la revolución. Pero una vez que se triunfó, se tardó el gobierno revolucionario en dar respuesta a esa demanda y llegar a un acuerdo. Si eso hubiese sucedido, el presidente Madero hubiese contado con el apoyo del pueblo y no lo hubiesen derrocado. Entonces, nosotros aprendimos esa lección, y como ya lo expliqué, vivimos en una democracia y no queremos tener el apoyo de todos. Estamos enfrentando una oposición, pero contamos con el respaldo de la mayoría de los mexicanos. Decía el presidente Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Nosotros no nos vamos a divorciar nunca del pueblo. Le debemos al pueblo el haber llegado para transformar, y nunca le vamos a dar la espalda al pueblo. Bueno, eso es muy importante, pero aún
teniendo claro la importancia del pueblo y atendiendo al pueblo, ayudando a todos, escuchando a todos, respetando a todos y dándole la preferencia a los pobres, como lo estamos haciendo, de todas maneras no hubiésemos avanzado como estamos avanzando sin el apoyo de las Fuerzas Armadas. Es un milagro el que se hayan mantenido estas instituciones, el Ejército, la Fuerza Aérea, la Marina y ahora muy pronto vamos también a consolidar la Guardia Nacional, mantener estas instituciones para la defensa de nuestro pueblo y para la defensa de México. Felicidades a la Fuerza Aérea. Muchas gracias. Pues ya lo tiene usted. Exacto mensaje, un mensaje del presidente López Obrador que da ayer durante el 107 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana y en el que pues anuncia el establecimiento de la nueva empresa militar Olmeca Maya Mexica, la cual administrará el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles y el Tren Maya, además, bueno, de hablar de la importancia de las Fuerzas Armadas, de lo mucho que están contribuyendo al pueblo de México. Se ha buscado asegurar desde pues, la ultraderecha que México está militarizado, que pobre México y etcétera. Bueno, pues es más bien, es exactamente eso, no la militarización, sino la participación de las Fuerzas Armadas en situaciones verdaderamente propositivas, así de claro y así de sencillo. Y le pido a don David que nos grabe